Hola, ¿cómo están? Yo soy Gilma Hernández. Me da mucho gusto saludarlos. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes en el curso La Verde y sus Verdades. Pues estamos aquí haciendo el trabajo final, la recopilación de todas estas ideas que tenemos. Antes que nada, antes de iniciar con mi análisis, quiero compartirles que yo estoy haciendo una tesis de licenciatura. Estoy a punto de graduarme de la licenciatura en Derecho, precisamente con una tesis dedicada a la legalización del consumo de cannabinoides en el país. Precisamente por eso el curso me interesó bastante. Me gustó mucho la información. Hubo alguna con la que no estuve muy de acuerdo por el conocimiento que yo tengo, pero en lo particular el curso me parece muy completo. Bueno, lo primero que tenemos, nos dieron una tabla en la cual teníamos que distinguir entre las ventajas y las desventajas de la legalización de la marihuana, aportando datos legales, médicos, científicos, sociales, estadísticos. Pues vamos a empezar. Me gustaría empezar por el lado de las ventajas. En el lado de las ventajas, en los datos legales, pues tenemos que más o menos unas 100,000 personas, como nos decía en el curso, están presas en este momento que están viendo ustedes el video. Están presas precisamente por delitos relacionados con la salud, sobre todo en delitos relacionados con la aportación de marihuana menor a 5 gramos y menor a 5,000 gramos. Digo, mayor a 5 gramos y menor a 5,000 gramos. Esto la ley lo ha considerado motivo suficiente para que una persona purgue condenas altísimas, condenas que tienen más de 3 años. Eso significa que una persona que sea procesada por estos delitos no puede acceder a la medida cautelar de prisión preventiva, más que nada por el cómputo del delito que se le está imputando. En este sentido, yo creo que una de las ventajas de legalizar no solamente la marihuana, sino los derivados del cannabis, la planta del cannabis como tal, incluyendo el cáñamo, una de las ventajas legales sería desahogar el sistema penal, penitenciario que tenemos en el país. Sería el hecho de que muchísimas personas privadas de su libertad salgan en estos momentos por delitos realmente mínimos, salgan, puedan recuperar su libertad, puedan recuperar su vida. Obviamente jamás van a poder recuperar todo el momento en prisión que perdieron, las cosas de las que ya no formaron parte, las veces que no pudieron ver a sus hijos crecer, todo por una maldita prohibición que no se sustenta ni con datos científicos, ni con datos médicos, ni legales, ni nada. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que también le podríamos dar una protección legal a las personas que recurren al cannabis, más que nada por temas médicos, por el hecho del consumo de los cannabinoides, y sobre todo la protección legal a los campesinos que cosechen cannabis, no solamente digamos el espécimen hembra, sino el espécimen macho también. Hay que darles una protección legal para que ellos de esta actividad que están haciendo, que es altísima, se calcula alrededor de unas 75,000 familias, menciona Ríos Peter en el derecho al cannabis, unas 75,000 familias dedicadas precisamente al cultivo en este caso de marihuana propiamente, porque el cáñamo en México pues no se produce tanto. Bueno, esas son las ventajas por el lado de legales. Los datos médicos o científicos pues yo creo que están de más. No existe ningún dato médico que diga que el consumo de cannabinoides es más perjudicial para la salud que el alcohol, el tabaco, el azúcar. Yo creo que sí debe estar regulado, sí debe estar sujeto a una campaña de prevención sobre todo, pero no podemos restringir por ese sentido el derecho que tenemos todos los mexicanos. Es como si nosotros fuéramos a sacar una licencia para conducir y nos las negaran por el altísimo número de muertes que han habido, ¿no? Obviamente nosotros diríamos, no, pero nosotros somos conscientes, nosotros sabemos los riesgos que implica manejar. Lo mismo pasa con los riesgos que implica el consumo de cannabis, el consumo adulto. Me gusta más ese término, no me gusta mucho el lúdico recreativo, me gusta más el término de consumo adulto. Por los datos sociales, pues bueno, está de más decir que el marihuano pues siempre ha sido señalado como el malo de la colonia, el vago, el que no hace nada, pero pues en estas últimas décadas nos hemos dado cuenta que realmente el consumo de cannabis no es ningún tipo de impedimento para las cosas que puedas hacer. Un caso pues en este sentido soy yo. Yo soy consumidor, como lo pudieron ver, y estoy a punto de graduarme de una licenciatura. Como yo, hay muchísimos otros casos. Yo creo que el cannabis no refleja cuán lejos puedes llegar en la vida, en lo que tú te propongas, y sobre todo incluso puede ser para algunas personas. Yo también estoy interesado en el mercado del cannabis, tanto marihuana como cáñamo. Entonces, en este sentido, por los datos legales, pues sí.
esas son las ventajas que nosotros tendríamos. Además, pues México tiene un mercado enorme que no, o sea, que es una verdadera tontería que no podamos aprovechar. El cáñamo es una de las materias primas que más usos tiene dentro de los vegetales que nos provee la naturaleza. Es una verdadera tontería que lo tengamos prohibido, siendo que no tiene ningún tipo de psicotrópico. El aceite de CBD también es una tontería que lo tengamos prohibido, cuando ya está aprobado por la FDA en Estados Unidos, por la propia COFEPRIS aquí en México, pero se están haciendo mensos para otorgar los permisos. Entonces, en este sentido, yo creo que en el tema médico vamos por un buen camino. Solamente nos falta un poquito de más empatía con este tema, más empatía con los pacientes médicos. En el tema del autocultivo, personalmente yo en mi tesis propongo que se puedan cultivar sin registro ni licencia hasta 5 plantas al cuatrimestre. Esto significa 15 plantas al año, pero cuando tú tengas de 5 a 50, de 5 a 50 plantas, perdón, tú las tengas que registrar, no por el hecho de que te tengan que dar un permiso, sino porque eso es entendido de que ya tienes unos usos comerciales. Entonces, pues, debido a la ley del ISR, pues todo mexicano que genere ingresos en el territorio nacional, pues tiene que grabar. Entonces, sus actividades tienen que ir grabadas. Entonces yo creo que si tenemos más plantas, si tenemos pues una producción amplia, si tenemos que pues por ahí también pues dar lo que nos toca, ¿no? Esto por el lado del autocultivo, ya les dije, por el lado de lo médico, por el lado de lo penal. Ahora vamos en la parte de las desventajas. Yo creo que en los datos legales la desventaja de legalizar la marihuana no es mucha. Habría que trabajar sí muchísimo en todo el tema de la regulación, de la prevención a las adicciones, no solamente la marihuana, sino el alcohol, el tabaco, el azúcar. Hay que trabajar muchísimo en eso. Yo creo que esos son los vacíos legales que tenemos. Tenemos también los vacíos legales de la afectación a terceros, pero yo creo que eso es más un aspecto social, en el sentido de qué tanto permitimos nosotros que los menores de edad puedan acceder y consumir ese tipo de sustancias. Yo creo que también por ahí tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de legislar. Otra desventaja que yo veo en el sistema legal actual, en la iniciativa que se está discutiendo en el Senado, es que todavía sigue el mito del gramaje mínimo. El gramaje mínimo es una verdadera tontería, porque en nuestro país, si los policías no traen armas, no traen candados de mano, menos van a traer una báscula para saber si son 25, 28, 29, 5 o 50 gramos lo que nosotros traemos de marihuana. Yo creo que el gramaje mínimo debe desaparecer completamente, al igual que el tabaco. Si nosotros llevamos un cigarro o 40 kilos de marihuana en nuestro carro, si podemos acreditar la legal procedencia, no debe haber mayor problema. En el sentido del autocultivo, si nosotros llegáramos a cultivar más plantas que las 5 que yo propongo, pues llegáramos al sistema de Holanda, en el sentido de que si la autoridad llegara a nuestra casa y nos hiciera esa amonestación, simplemente bastaría con entregar las plantas y no poner resistencia a ello para que no hubiera mayor problema. Entonces yo creo que por ahí la desventaja del gramaje mínimo es muy importante. En la parte de las licencias, yo creo que las licencias deben ir enfocadas primero a los campesinos, que durante muchos años se han visto involucrados, han quedado en medio de una guerra contra las drogas que no tiene ningún tipo de sentido. Ellos son, yo creo que los primeros que tienen que adquirir las licencias de cultivo. También tiene que entrar pues obviamente este sentido de la semilla mexicana. Yo creo que es bastante buena, son variedades muy buenas, no solamente de marihuana, sino también de cáñamo. Entonces también tenemos que regular las semillas, tenemos que impedir un poquito que el mercado extranjero nos domine. Entonces, esa sería una desventaja por ahí de estar manejando licencias. En el sentido de los datos sociales, las desventajas pues son muchísimas. La condena al pacheco, al marihuano, siempre va a ser altísima. Yo creo que depende de cada uno de nosotros. Si somos consumidores con usos adultos, tenemos que estar conscientes de cuáles son los riesgos y sobre todo cuáles son los derechos de los no consumidores. Si nosotros estamos peleando por un derecho o estamos exigiendo que se nos respete un derecho que ya fue incluso avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que tenemos toda la responsabilidad de también proteger a los terceros y a los no fumadores. Por ahí podría ser una desventaja, pero la verdad es que en la parte social las desventajas son prácticamente todas. ¿Qué beneficios obtendrían con la legalización de la marihuana? Yo creo que el primer beneficio sería
bueno, no de la marihuana, sino del cannabis en concreto. Yo creo que el primer beneficio